Bienvenidos a este episodio de Coaspae Cast, donde exploramos ideas y experiencias que hacen crecer a las empresas y a las personas. En este día nos encontramos con el señor Coronado, quien nos va a contar su historia, una historia de muchas experiencias, mucho coraje y sobre todo también el deseo de superarse, ¿verdad? Señor Coronado, mucho gusto. Tengan muy buenas tardes todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí ante las cámaras de Coaspaes y a usted pues por haberme invitado a este foro, y estamos a materia dispuesta a contestar todas las preguntas que nos hagan. Sí, yo quisiera, no sé si le puedo decirlo, Nicolás o Coronado, como Coronado, usted. Coronado. Yo soy conocido por todos Coronado. 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 Hay por ahí sonando una canción que todo el mundo de Coronado. ¿Se acuerda de usted? Sí. Señor Coronado, no sé si, para quienes no sepan, quienes nos estén viendo o escuchando por el tema del podcast, si les pudiera comentar quién es usted, quién es, qué hace actualmente, y poco a poco vamos a andar cómo ha llegado hasta ese lugar. Bueno, primero quiero decirles que yo vengo de una familia humilde, digamos, nací allá en el departamento de La Paz, Zacatecoluca. Mi mamá era de un cantón que se llama San Faustino y mi papá era del cantón La Lucha. Entonces, y mi papá era como, fue para mí un orgullo decirlo, y él era un corralero de un hacendado de ahí. Entonces, y estando él en los corrales, viene un señor que era como un, digamos, un empresario, un emprendedor, el coronel Barriento, que es bien conocido en la zona porque era una persona muy buena y apoyaba a toda la extrema pobreza, Sí. porque era la riqueza de los pueblos, que era el productor de algodón. Entonces yo tenía apenas, y quiero decirle que cuando mi papá trabajaba con él, ¿va? Sí. Pero no, él le dice, mira, él le decía, me la apodo Ejote, porque era bien pechito. Entonces, y le dice, mira, mándame a Ejote, le dice, para que aprenda a manejar el tractor, y luego lo dejas de tractorista. Entonces mi papá fue tractorista, estando ya que dejó al ingeniero Guillermo López, que es bien conocido también en la zona de La Lucha, porque tiene muchos terrenos que ya los hijos prácticamente no siguieron con el legado, pues claro, ya que ya vendieron, y algunos pues, mi papá era, mi abuela era como colonas de ahí, y ahora ya le dieron ellos su parcelita ahí, pero todavía están en el proceso de escritura. Okay. Entonces mi papá llega y luego él empieza y dice, mira, hay que mover la gente para ir a dejarle la comida, porque eran unas tortillotas cholas con frijolitos, queso. Nada que ver a la de ahora. Nada, y el poco de arroz y los frijolitos, pero la gente venía desde todos lados. El Playón, Usulután, el Brazo, que es allá por el Delirio, por todo eso. Sí. Y la gente venía y se quedaba en la hacienda. Entonces tenían 3 tiempos, desayuno, almuerzo y cena. Era una persona muy próspera por eso, porque la Biblia dice que el que el pobre le da, a Dios le presta. Sí. Entonces, y mi papá aprende a manejar en un Majiro, que ese no lo maneja cualquiera, el que sabe... El que sabe de tractores No, el que sabe de los camiones, un Majiro, okay, no lleva ni radiador, sino que es un diseño alemán, o sea, de los que usaron en la Guerra Mundial, ¿va? Sí. Entonces, y todo eso, mi papá viene y se especializa en eso, ya dejó de ser tractorista. Entonces ya subí al camión, entonces ya a ver cómo se consiguió mi mamá en esa algodonera, pero la onda es que yo nací ahí por la hacienda del Quebracho se llama, es bien conocida ahí en esa zona. Y la hacienda Paredes, porque él era productor de toda la zona. Entonces, a los 6 años, mi mamá estaba ya, que mi papá andaba de novio con otra persona y yo lo estaba esperando y me atropelló un carro. Me levantó de cuneta a cuneta. Yo estoy vivo porque mi papá no le plació. ¿A los cuántos años? A los 6. 6 años. Volví a caminar en andadera. Okay. Y mi mamá dice que hizo una serie de promesas, íbamos a caminar romerías y cosas así, ¿verdad? Pero era su creencia. Ella decía,
que me había, que Jesús cautivo me había sanado y no, realmente pasó un bus. Cuando usted está en el momento oportuno e indicado, así Sí. otros dicen, no era el con quien donde debería de estar, ¿va? Correcto. Pasó un bus y quizás la reacción, volví un poquito en sí, pero yo cuando vine a despertar a los 25 días en coma. Entonces yo estuve en coma 25 días y cuando vine a despertar tuve que volver a caminar en andadera. Si usted ve a lo lejos, yo patojeo, porque para el hospital iba a quedar parapléjico. Volví a caminar y luego todas estos que usted ve aquí son señales de eso. Sí. Entonces, y yo siempre venía y mi papá, para mí, mi papá era mi superhéroe. Cuando murió yo lo sentí porque gracias a Dios y a él y a la guerra que nos sacó para acá. Sí. Entonces nosotros estando allá, él trabajó muchísimos años con él, era él de confianza y luego él jalaba caña para Jiboa. Entonces ya tenía como unos mis 8 años, yo andaba ahí, ya tenía 10 cuando la guerrilla nos secuestra. Sí. Porque póngale que estamos en el 81, el 80, y yo nací en el 70. Sí. Estábamos como en 10 años, ¿verdad? Correcto. Y yo andaba ahí en el camión metido. Me gustaba eso. Entonces, y ya como que la sangre, el gene viene ahí, va. Entonces y un día nos secuestraron en un puente que se llama, si va de aquí para allá, después del puente de las Vacas Boveras, han hecho ASECOP. Entonces ahí la guerrilla nos secuestró, no solo a nosotros, secuestró cientos de camiones. Entonces, y nos tuvieron hasta como a las 2 de la tarde, hasta que llegó el ejército, se desaparecieron. Pero había un montón de camiones con llantas pinchadas, una serie de cosas, a mis 10 años. Sí. Y a mi papá después lo cuestionaban que había sido guardia, y entonces él tiene que emigrar de la noche a la mañana. Pero después de que dejó ahí, él fue a taxiar. Entonces yo en ese ya tenía 10 años, ya estaba estudiando en la metropolitana de Zacatecoluca. Y antes empezamos a estudiar en el cantón, ¿verdad? Sí. Entonces, pero cuando ya venimos al pueblo, mi papá ya estaba en el punto de taxi de ahí, y luego yo llegaba y lavaba los taxis. Y posteriormente yo me iba a vender naranjas en redes para llevar para estudiar. Claro. Y vendía casa por casa, andaba vendiendo las redes de naranja. Cuando viene ya que mi papá tiene que lo asaltan, porque en ese tiempo existía que la guardia tenía mucha impunidad. Cuando andaban de civiles, lo agarran, se lo llevan, le roban el carro y por poco y lo matan. Entonces él de ahí, como lo conoció, tenía que venirse de la noche a la mañana, vinieron. Entonces yo me venía en el bus a buscarlo aquí, ¿va? Y cuando vengo aquí, me dice ella mi madrastra, porque ella estaba con su otra esposa. Mira, hijo, me dijo ella, yo quiero decirte que aquí tu papá no tiene trabajo y todos trabajamos. Así que... Ajá, pero no me dijo en qué, va. Ajá. Entonces cuando llego yo, vengo aquí y para mí le digo, es un orgullo decirlo. Yo paso por ahí hoy en la mañana, iba para el lado del aeropuerto y pasaba ahí por el lado de la San Rafael, que es en Matasano. Y mira, me dijo, nosotros tenemos un cuarto y dormimos todos. Entonces yo llegué ahí y para bañarse, hermano, la pila era como de 5 metros, de 6 por 6 por 6, y todos salíamos a bañarnos a las 3 de la mañana. Yo venía el fin de semana de Zacate, me quedaba aquí en la noche y el sábado. De regreso. No, al Mercado Central, ahí fue la onda. Yo me bajo aquí, me dijo, de la tiendona, y ustedes sigan. Entonces ya habían agarrado un puesto, mi papá vendiendo, mi papá vendiendo frijoles, sí, y vendiendo tomate y todo. Pero me llega el 20 y tenés que trabajar, hijo, tenés que vender tomate. Entonces entro a la venta de tomate, de papa, cebolla. Yo voy al mercado y mi esposa mira, pero si hay, sí, pero yo viví aquí. Hostigando al comprador. Mire, lléveme. Yo era hostigue, pero yo era hasta que vendía. Claro. O sea, sí. Vendíamos ejote, todo lo que usted sabe que tiene que ver con verdura. Tengo una mi hermana que ahora pues ella, yo la apoyé para que se fuera para Italia
Y luego ella, estando aquí cuando viene, le digo, ahora es ciudadana americana y vive en Las Vegas, ¿va? Pero ella vivía en Italia. Sí. Y le digo yo cuando viene, ¿te acordás qué es lo que hacíamos? Para mí, no creas, me dice, yo hablo con mis amistades y le digo de dónde vengo. O sea, mi raíz no se puede cortar, Sí. porque yo sé de dónde vengo. Entonces, yo me identifico con el emprendedurismo. Porque yo andaba vendiendo papas, yo me puedo desde el Mercado Central de pe a pa. ¿Se acuerda que antes ahí pasaba a las 5, a las 27? Yo me subía en el bus, me bajaba atrás, me subía en todo, lo puse. Y las 33 pasaban todas ahí en la calle, esta la que se llama, donde está el Calvario. Ajá. Entonces, Ya está bien bonito esa hoy. ajá, entonces, pero lo que quiero decir es de que ahí empieza la situación. Y yo siempre, pero antes cuando yo me iba para sacarte, iba a estudiar y la abuela nos levantaba a las 5 de la mañana, 4:30, a ir a cortar los pipianes para darnos de comer. Y usted sabe cómo eran los abuelos. Sí, eso sí. Te dije, no hombre, y cayendo después de que acaba de llover, porque antes las tormentas eran de noche y a las 5 ya había pasado. Sí. Y entonces a cortar los ejotes, a cortar los pipianes para irlos a vender y darnos de comer. Mi mamá pues vivía ahí con ella y lo mismo, se rebuscaba por otros medios. Entonces que iban al mercado a llevar los pipianes, los ejotes, todo lo que ahí salía del campo y luego allá se convertía en otros, ya en el sustento diario. Sí. Entonces, y eso es como el abuelo nos decía. Nosotros íbamos a la laguna como a pescar. Allá, de los que algunos que estén viendo, que vean las redes sociales, sí, se van a dar cuenta que es un sambo. Entonces, el sambo nosotros lo íbamos a agarrar. Okay. Entonces, usted se lo comía tostado, seco, asado, en pupusa. Pero no como esta, sino que no ha visto, como los pasteles, solo que grandes. Entonces, y los hacía la abuela tomatados, los hacía de todo, pero a modo de que la comida no faltaba. Entonces, claro, el abuelo nos enseñó a ensillar, a andar en caballo, en los bueyes, la carreta, y aprendí a contar las estrellas porque desde ahí salíamos a las 3:30, íbamos llegando casi a las 6, 7 allá, porque tal vez habían 18 kilómetros, pero era cuando no había mantenimiento de calle. Sí, era... Entonces, a que quiero llegar, de que toda esa parte de dónde venimos, yo tenía sueño. Porque hay una parte que ahora yo le entiendo, que dice la palabra de Dios, que nosotros dice, anhelemos como los que sueñan. Porque todo está en un sueño. O sea, en la mente, estoy pobre. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea... Sí. Yo converso con muchas personas y yo las corrijo en ciertas cosas porque la palabra de Dios no dice eso. Porque dice hablar, hay palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Porque esta es un milagro realmente. Lo que usted decide, esto va a suceder. Claro. Estoy pobre. Entonces empecé yo a anhelar y me iba a la orilla de un río y agarraba no era ni carritos, sino que hacíamos nosotros de unos palos y todo, porque era maravilloso, había chorros, ya donde mi abuela por paterno, o sea, tenemos 2 ríos cerca. Entonces, estando ahí, empezaba yo a soñar. Un día voy a salir de aquí, un día voy. Entonces ya, como que yo como lo venía declarando, mi papá viene para acá, y ya cuando después de que ya cambió, agarró ambiente, un amigo lo mete en la 101 a manejar. Entonces ya venía, yo iba a vender y en las tardes ya me iba de motorista de las puertas de atrás. ¿Cobrando? No, porque atrás, ¿te de acuerdas de unos... de los microbusitos? Busitos eran, chiquititos. Unas Mercedes pequeñas que la puerta se abría para atrás. Sí. Entonces ya me venía yo de motorista, les digo yo a la puerta de atrás, abrirle a la gente para que bajara y seguir. Entonces ya venía ya. Y a todo esto empezamos nosotros ya a entrarle, ¿verdad? Y yo me iba siempre para el pueblo y al cantón y luego venía siempre los fines de semana. Y luego mi papá me dice, él soñaba que yo fuera un gran mecánico, porque ese era su anhelo. Sí.
Y me decía, mira hijo, entonces me puso a aprender oficio en Zacatecoluca con un gran amigo de él, que era el que miraba los tractores, el que se podía esos más giros. O sea, no cualquiera los podía ver, ¿verdad? Entonces él se llamaba Chus Palacio. Y empecé a ir. Y de ahí él le puso a su taller Hospital de Motores. Estaba antes en la entrada de Zacatecoluca, allá del desvío de Chanmiche para arribita. Y yo tenía que presentarme. Entonces, y vine yo y pensé, ¿vale? Bueno, tal vez tenga razón mi papá, ¿va? Entonces ya no me presenté. Pero sí pasé todas las pruebas, porque digamos que ya estaba avalado. Donde ahora es la Marina. Hay una grande embajadota y ahí me fueron a probar en el reo. Un reo son de esos camionotes pullistos que tienen un motor Detroit, que antes un montón de cosas. Ajá, sí. Entonces estando ahí, ya no la pasé. Entonces de repente había una amiga de él ahí. Mira bicho, me dijo, ahí está el carro de mi esposo, ha comprado 2, me dijo, y no tiene motorista, no quiere trabajar. De repente me ve arriba y me sentó. Me dijo, ¿cómo está esto? ¿Ya no vas a ir al taller o qué? Pues no me pagan, le dije yo. Sí, solo lavando ahí. Sí, no, medio un poco. No me pagan. Entonces, en ese momento, yo estaba aprendiendo oficio ahí frente a... Que hay un amigo que ahora está fuerte el taller, va. Él hoy está allá por la 20. Y él en ese momento, a él le dicen pues todavía, Freddy Papelada, estamos trabajando con Héctor Mota, la familia Mota, frente a arribita donde está el nido de águila que le llaman, no había oído escucharlo. No, ese sí. Yendo para la cima, que ahora hay una iglesia, todo eso era un predio. Entonces ahí iba yo. Entonces estando ahí de repente preso en el taxi. Y que mira, que aquí te van a matar, porque si era difícil la delincuencia. Sí, ya estaba pasando. Porque había guerra, los soldados cuando andaban medio bola eran locos. Sí. Bueno, ese centro era tremendo, y el ranchón. Yo a veces llegaba por ahí, pasaban, quedaban duros por los carros volando, pero bendito Dios que Él me cuidó siempre. O sea, paso esa etapa y ahí empiezo. Ahí empieza todo, ahí empieza todo. Entonces, y empiezo a trabajar pagando, en ese momento pagamos ya 40 colones. Entonces de entrega, después a 50, entonces andaba un RT40 de aquellos Toyota, que frenaban solo 2 llantas, la de allá y la de aquí, pero como yo quería probar, pues sí. Mire, entonces trabajé y luego agarré unos clientes. Por el mes andaba con ellos y me pagaban al diario y el día entero. Qué bien. Me estaba yendo bien, donde era solo por llamada. Igualmente que ahí. Sí. La ventaja que allá yo traía del aeropuerto y el cliente le dice más o menos dónde va. Entonces a usted no se le olvida. Sí, pero ya por llamada. Sí, yo tuve la oportunidad de llevar muchísimas veces a este señor que se llamaba Miguel Safier, el dueño de los Burger King. Y de todo el parque que usted ve ahí, sí. Él llegaba, nunca salía a la hora. Y por eso él tuvo su accidente, porque todo era a última hora. Entonces llegaba a su casa, ahí al escalón, y pum, costaba el asiento. Tanto tiempo al aeropuerto. Y él ya nos conocía. Entonces yo iba, Miguelito acostado, dormido. Cuando llegaba, jefe, que de repente despertaba por los cuentas, ¡ey, mira, ve! Porque el vuelo. Ajá. Entonces, y él era en buena onda, tomá, te la ganaste, la propina. Sí. O sea, yo le digo, a pesar de que yo ya no estaba ahí, habían pasado los años, pero yo sentí su muerte porque convivimos con él. O sea, nosotros... Porque somos todo aquel que está en un transporte, sea moto, sea lo que sea, que ahora hay transporte de moto, antes no lo existía. Ajá. Una nueva modalidad. Entonces, somos parte del piñón de este país. O sea, todos pues movemos. Literalmente mueven correcto. El país. Sí, porque tienes una emergencia, vamos al Uber Moto, no va a pasar el tráfico, pero sí. Es arriesgado, pero todo el mundo se arriesga. Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos, de allá del aeropuerto para acá, nos ubicaban los lugares. Tal parte, ok, estamos bien. Pero cuando nosotros venimos, llegamos a otra empresa donde decía el operador, yo era el equipo 46, dirígase a la Colonia Escalón, calle Juan Pablo, casa tal. Eso era tremendo, y a la madrugada, papá.
Peor todavía, que tampoco hay nadie a quien preguntarle en algún No, caso. sí es cierto, al menos a las 4:30, 5. Tal vez ya, algún vigilante. Ya, ¿verdad? vigilante, pero yo tocaba los portones de los vigilantes para ubicarme y ellos lo guiaban a uno. Ah, no, hombre, tal parte, dale para allá. Entonces, Ok. así logramos nosotros conocer y al final conocer. Usted sabe dónde está el punto cero, 0 kilómetros de aquí de la ciudad. Medio lo tengo ubicado así, en el centro. ¿A dónde? No, ubicado, el espacio no lo tengo, pero sí. Vaya, el punto cero es el cuadrante, la catedral y el Palacio Nacional. De ahí usted parte. Ah, ok. Y de ahí usted parte la ciudad. Ok. Avenidas y calles. Las avenidas de sur a norte y las calles de oriente a poniente o de poniente a oriente. Entonces, en cualquier parte que vaya, ubiquémonos ahí y ahí le dice, diríjase por favor a la segunda calle. Ah, y la segunda calle es complicado porque la Darío viene de allá, conecta con la segunda, y la segunda solo es de la catedral a la avenida Independencia. Pues, sí. Y la segunda avenida es toda la que cruza el que ahora está donde estaba antes la Hispanoamérica, que ahí estaba la lotería, Sí, para arriba y pasa el San Miguelito. Esa es la segunda hasta llegar allá a la España, Sí. ahí se corta. Y ya para acá, en ese cruce, ya es la España, y para allá la Rábida. Entonces, cuando nosotros venimos y logramos identificar cómo poder, pero esta es la parte que hemos venido nosotros, como le digo, luchando, porque ahí yo estaba con mi carro ya, Sí. trabajando en esa empresa. Entonces nosotros movíamos todo lo que era cuando se hizo la fusión Bancasa, Banco Salvadoreño. Nosotros trabajábamos hasta las 2, 3 de la mañana moviendo todo ese personal porque ellos estaban como cuadrando. Bueno, ustedes trabajan en una Sí. financiera y saben que cuando hay un cruce de ese tipo pues tienen que ver algunas cosas. Sí, Y lo que hacen es llamar ahora, pues ya no llaman mucho al taxi, al menos que la empresa tenga un compromiso de crédito, porque nosotros por puro crédito trabajábamos. Okay. Ah, ok. Ajá, entonces ahí no hay tales que vos pedir Uber, si tiene para pagarlo, lo paga, pero no, Sí. nosotros endosábamos por carrera y era bueno porque era una fusión. Sí, Entonces nos familiarizamos con todos los cajeros, con los gerentes. Había una señora, la señora de Galdame, muy buena persona, y después se pasó, después de estar aquí, se pasó nosotros le decíamos la Ardilla, que era el banco salvadoreño. Ajá. Él fusionó a ese banco, a Bancasa. Sí. Entonces nosotros le trajimos al salvadoreño, o sea, y luego empezamos ahí. Luego ya allá todo lo que es 98, 96, pero yo ya estaba en una área viendo, ya estaba metido en otro rubro. Sí. Y estando en esa empresa, como le digo, las oportunidades papá las pone. Entonces me dicen, mira, estamos en esto en la empresa y vos tenés más conocimiento, vos sabés, andás con todas tus amistades, anda a ver este caso. Y ahí entro yo y luego conozco ya, en el 98 conozco una persona, un empresario muy exitoso. Sí. Entonces estando ahí me dice, mira, me dijo, oh, listo, me dijo, ¿por qué no te pasas a trabajar conmigo? Luego me lo dijo ya como en el 99. En el 2000 todavía siempre mantenemos una buena relación de amistad. Veniste a trabajar conmigo, hombre, me dijo. Y porque en ese momento existía una gremiales y ahí te quedas en la gremial, me dijo, y vemos una serie de cosas, ok. Y entró a trabajar ya en el 2000 con él. Entonces, pero yo siempre tenía mis taxis. Sí. Ajá, entonces ya cambió la esfera de trabajar, ya todo lo que había pasado, el cantón, la calle, la trasnochada y todo eso. Le digo, realmente no habría palabra para describir de todo lo que me ha cuidado mi papá. Pero Sí. a la larga yo entendí que me estaba dando una oportunidad para poder despegar. Como quien dice, veo el potencial, veamos, ¿verdad? Uh-huh. Quizá. Entonces, voy a hablar con Velado, me dijo, para ver si que te den el crédito, me la pagan a mí, me dijo, y vos la seguís pagando. No ha sido fácil, porque ahora la gente que me ve, cómo he venido evolucionando la situación, dice, ¿cómo es posible? Dice él,
no puedo creer que usted haya vendido tomates en el mercado. No puedo creer que usted haya hecho en el cantón esto. Sí. Sabe que los he llevado al cantón, porque yo trabajo un proyecto bastante fuerte en San Salvador Este, ahora, y trabajo con muchos líderes comunitarios. Okay. Queremos ir a tu cantón, vamos al río, vamos al río. Y aquí, usted vivía aquí, vivía yo. Quiere que le vayan a ir al mercado central donde yo iba a vender. Ajá, entonces, no, pero es que no puedo creer. Hay gente que me lo dice. Pues que usted nació en cuna de oro, me dice. Ya venía bendecido. No, le digo, lo que pasa es de que mi papá, para corregirme, ¿va? Porque ahora entiendo cuando dice que cuando él cuando a uno lo ama, lo corrige. Porque a veces hay desiertos que la gente no lo entiende cuando usted pasa en un desierto. Ahora lo entiendo que es un desierto creado para fortalecerse, porque en un desierto no va a encontrar cosas buenas. No. Solo va a encontrar serpientes o escorpiones, sabandijas, que hasta su mejor amigo se le parte. Empieza ese problema. Entonces mis hijos se fueron para Europa. Allá están. Todos. Yo aquí, hoy cuando voy a Europa, ellos me llevan y le digo, hijo, ¿por qué me traes a un restaurante tan caro? Y me dice, mira, papá, me dice, cuando nosotros necesitamos, yo me acuerdo cuando llegaba y tú tenías un comedor con cuenta abierta. Vienen mis hijos, denle lo que ellos pidan, que ellos pagan. Pero, ya en el 2000, antes de irme para Europa, yo había creado Transcoronado. Okay. Porque ya me venían vendiendo de que yo no podía, quería ganar una licitación o ya me exigían factura. Porque aquí donde me ve, usted me dice, mira, un coronado, necesito 10 buses, ahorita. ¿Y para qué hora los quiere? Porque ellos andan volados. Yo creo que fui en un microbús a Guate también. Vaya, sí, pues ese es el sí. Entonces, todo eso yo lo he hecho, he estado en Chela, también manejando, trabajando, porque quería explorar el mercado. Sí. Ahora estamos ya, cuando llegó, eso fue en el 18, te compraron unos Roma 4, buses con paquetera, sellado, todo por el aire acondicionado. Sí. Entonces, y yo estrené los 2 buses y yo instruía a los motoristas. Ya de ahí yo los dejaba a ellos ahí y ya me venía con ellos. O sea, porque andaba motorista, entonces ya descansaba un poquito más. Sí, ya. Pero sí, para poder llegar a donde estamos, es hasta ahí. Eso fue ya 17, 18 y 19. De ahí, ya en ese tiempo, mis hijos me habían comprado un boleto que desde inicio de año, que tenía que irme de aquí para allá en junio y regresar en agosto. Cabalito, un mes. Para mí fue duro, uno que está acostumbrado a andar dando batería aquí, ¿va? Y fue difícil porque fue en tiempo caliente y el calor es extremo. Y hoy en noviembre estuve, el frío era extremo y lloviendo. Sí. Entonces, pero toda esa parte que nosotros vivimos aquí, trabajando, a veces es recompensado con estos tiempos de relax que papá nos daba, porque todo lo que usted le den es una bendición, realmente de donde venga es bendición. Sí. Si usted se lo regalan de corazón. Entonces, ahí empieza, ya traigo yo la mentalidad tan coronado, pero en eso que yo vengo desde 19, pum, cae al ratito. No, como pasó del tiempo, empezamos a trabajar, dándole siempre en el bus. Sí, sí. Y en los microbuses, entonces como los motoristas, costó arreglar la papelería, o sea, y nosotros con póliza dándole, póliza. Sí, y había que pagar los buses si eran 2.500 de cuota, si valía $169,000 cada bus. Bueno, ajá. No podía decir, bueno, y el tema es que ya estábamos en el hipotecario con la deuda. Porque mi amigo ni fe tenía, porque él me dijo, que no dan, dame los papeles, y yo los llevo al banco, y luego mis amigos de todos los de ahí, los atendía un señor por ahí, y al final le dan los buses solo con cuenta por cobrar, que habían más de $300,000 de cobrar. Entonces le dan los créditos y sin tener garantía hipotecaria y no. Ya ahorita ya
se terminaron de pagar, ¿verdad? Pero estamos hablando de que ha sido un reto bastante fuerte, porque, porque no es fácil. De ahí ya traía y que tenía que armar la empresa. Y me dice, porque con este fuimos compañeros, fuimos calle. Sí. Calle. Entonces él dice, yo no me complico la vida, cualquier cosa, le hablo, de porque te va de como tal. Sabe que me resuelve rápido. Cabal. Entonces, igual, él es una empresa muy exitosa. Y justamente ahorita de refrendarle un taxi vengo y me dice, ahí te voy a dar este taxi. Hay que hacer atenderlo, le digo, porque de ahí venimos. Ay, déjalo, me dice. Entonces tiene su taxi ahí que lo tiene como símbolo, pues. Sí, acá sí. Ajá, Sí. porque es lo que damos, un servicio nosotros, claro, no es lo mismo que venimos de callejear, siempre lo hacemos, solo que en otra trinchera. Sí. Porque ahora ya es, ¿cómo se llama? Es turismo. Y se da siempre servicio a personal, pero es una línea ejecutiva. Y estando ahí, crean ellos una línea para apoyar a los vendedores, a los emprendedores. Entonces empezamos con los emprendedores. Y oiga bien, de los $300 inscribimos nosotros no menos de 8,000 personas, sin conocer. Yo no la conocí. Sí. Sino que en las redes sociales, miren, don Coronado, las amistades y todo, va. Ahí le mando tanto, y nosotros escribiendo los emprendedores, vendedores de toda la zona de Soyapango, y mandamos los listados al Ministerio de Trabajo. Lo que hicieron en el centro de los mercados, que lo llevaban ahí, era como para ayudar al presidente a canalizarlo, para quitar la carga que había de las colas. Sí. Igual a la gente le llegaba su dinero, yo nunca conocí a nadie. Solo me daban, ya me depositaron los viejitos, man. Gracias, don Coronado, Dios le va a pagar. No, a mí solo las bendiciones y las oraciones. De repente, mire, como estamos en el encierro, con la empresa yo salía, porque ya estaba inscrita, ya tenía legal, entonces creamos una carta donde podíamos salir. Y con esa, acuérdense que había que tener permiso. Respaldo Y nosotros aún así nos arriesgábamos y íbamos al ministerio a dejar los listados. Ellos solo pagan el despacho, el cargo es para lavado del vehículo, y de ahí pagamos nosotros local, pagamos $500 de agua que nos meten sin ocuparla, eso vamos pagando. Luego de ahí pagamos el personal, pagamos el despacho y pagamos los suplentes para fin de semana, y ahí nos mantenemos. Y la ruta está ordenada. Hoy que llegó nos felicitaron, que como es que teníamos ya sistema tecnológico, que un poco ruta lo que tienen eso. Sí. Porque nosotros aquí está en tiempo real. La ubicación. Sí. O sea, él, por ejemplo, llega, de su mismo teléfono, sube, va, el lugar donde va a llegar y él reporta. Si él, ahí está ya al minuto, ahí. O sea, tira, va. Entonces ahí está el flechazo y ya cayó ya en la tablet. Entonces nosotros lo tenemos monitoreado. Sí. Y eso... Preguntan, hey, ¿cómo llegaron si aquí solo denuncia había? Porque ahora ya la inspectoría, el vecino ya no llama, porque es un problema, porque es una residencial. Sí, pues ahora ya tenemos, ellos no tenían baño, ¿sabes? Que en cubeta orinaban, sí. Y era un problema que no había, porque era en la calle, andaban quineando. Ahora no, ahora estamos ordenados gracias a la ayuda de nuestro papá, porque yo lo que hago es pedirle sabiduría. Sí. Ajá, o sea... ¿Por qué? Porque antes solo era una persecución, esquela. Entonces yo vivo peleando, pónganle la vía, pónganle el stop, pongan las luces, porque allá afuera están las electrónicas esperando de 100, 150 y 50 la otra. 50 la otra. O sea, pero todo hasta este día, hasta donde estamos, tengo otros rubros, pero igual Dios me ha bendecido. Yo vine aquí perdido. Cochero me trajo. Vamos, afiliate, me dijo, y me gustó. Primero pensé en la cancha. Segundo, ¿sabe que he pagado el gimnasio? Pero todavía no ha podido. Sí, voy creciendo para los lados. Y me dice la chica que me atendió la primera vez. Sí. Y me dice, pero ya está habilitado, me puede venir, que sea una hora. Que sea hacer cardio, porque es lo que yo quiero, cardio. Sí, porque estamos igual. Va, porque el corazón es el que hay que cuidar. Sí, pues todo sí. el aparato digestivo, pero el corazón es el...
Tiene que... la bomba de aceite para que funcionemos, si no estamos fulminados. Sí. Ajá, o sea, y por eso vengo los jueves aquí, me gustó la cancha. Entonces invité a unos amigos, entonces todos los jueves estamos aquí. Sí. Porque antes lo hacíamos, íbamos a Copefa, íbamos martes y jueves. Entonces vamos a programar otro día, pero siempre estamos correteando un poquito aquí. Sí, no, está Pero, bien. pero así es que esa ha sido parte de mi historia, cómo venimos. Habría muchísimas más cosas, pero la verdad es la cosa que por tiempo, pues. Sí. Pero, y gracias por invitarme y No. no lo haya aburrido por No, todo. para nada. Primeramente agradecerle el tiempo, de verdad, y poder escuchar la experiencia de alguien que, como usted bien lo dice, o sea, que ha venido de menos a más. Y sabemos que todavía sigue aún más. ¿Verdad? Sí, porque sabe que una de las cosas que porque todo tiene que ver con la siembra de esos señores humildes. Sabe que cuando hay gente, viejitos, que me mandan a decir, ¿verdad? Dígale a don Coronado que me regale una canasta. Porque hay gente allá en Soyapango que tiene para hoy y por misericordia espera que haya para mañana. Entonces, y cuando yo hago esa siembra, y mi papá está pendiente también, porque yo siembro mucho en el reino. Cuando le digo el reino, es cuando hay alguna siembra. Por ejemplo, hoy estaba con un amigo, porque él tiene una célula. Y le digo, tome, y tiene 40 pesos para el refrigerio de su congregación, de su célula. No, hermano, mire, no, le digo, llévelo, porque tengo una siembra. Ah, ok. Sí, me entiendo. O sea, él creía que eso lo estaba regalando a él. No, no, me dice. Pero tenemos una afinidad, ¿verdad? Porque nosotros como salvadoreños y yo como empresario, emprendedor, pues, porque estamos Sí. en la mediana o la pequeña, como le quieran llamar, pero somos parte de este motor. De motor que impulsa el país. Sí, porque nosotros sabemos que la ruta nuestra es en la San José. Sí. O sea, sí, sí, no va. Sí. pero bendito Dios que estamos aquí, estamos contando el cuento y ahí estamos. La vida no es fácil, pero tampoco Dios nos hace pasar desierto, pero sí nos bendice a lo grande. Sí. Y todo lo que hasta este día le estoy contando, todo se lo debo a Él. Sí. No, Así sí, es que... señor Coronado, yo realmente le agradezco que podamos escucharle, conocerle y también la parte de las experiencias que usted ha tenido. Sin duda es una ¿cómo decirle? Motivación para, a pese a que uno quizás por las condiciones actuales, pues uno realmente, y lo hablo un poco por mí, pues no es que uno tenga facilidades cuando crece, pero obviamente el esfuerzo de los padres es por eso mismo, ¿verdad? Que no Porque ellos traen un... pasar lo mismo, Sí. no quiero que mi hijo, entiendo esa parte, pero sí lo motivan a uno, hoy lo digo yo como personalmente, pues que a superarme realmente por un futuro, Claro. por un futuro mejor para Porque los tiempos vienen cambiando. Sí. Sus hijos, tal vez lo que usted no ha logrado, ellos lo logren porque vienen otras tecnologías. Sí. La tecnología. Ahora dígame usted dónde está. Sí, sí, ya casi dominándola. Ajá. Sí. Y dice, vendrán pestilencias. ¿Y qué fue ese COVID? O sea, todo lo que aquí está pasando, que se los ríos, que los tiempos, señales, todo eso lo estaba diciendo ahí. Sí. Entonces, si la gente no lo entiende o porque no lee, ese es otro rollo. Eso. Pero toda la clave, el modelo de Jesús está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Sí. Entonces, y no desconocemos nada, pero como le vuelvo a repetir, todo se lo debo a él. Hasta este día, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí. Aquí ya platicando con Puedes usted. platicar. De aquí para allá no sé, va. A saber, güey. Pero es una bendición realmente haber estado con ustedes, compartir. Ya me lo había expresado, que Sí. queremos hablar porque, y le digo yo, pero yo, sí, usted me Sí, dice. sí. ¿Y qué quiere saber de mí? Usted tiene que saber, usted tiene que tener algo. Sí. O sea, sí, todos tenemos una historia. Una historia. Sí, usted tiene la suya, de su juventud, pero su papá tiene la de él. Claro. Para llegar, darle la educación
Y aún estar aquí creo que no ha sido fácil. Sí. Usted le pide a Dios, ojalá me den el trabajito, ojalá con el currículum. Sí. O sea, y ahora pues ya uno estando en el puesto tiene que dar el verdadero yo. Se tiene que reducir. La mía extra. Claro. Así que ahí estamos. Los empresarios lo conocían. Ay, que he venido a caminata. Y mira que no estudian ahí, bueno, en caminata. Y ahí cuando me llamaron, que no entraba si no llegaba yo. Y cuando lo voy viendo unos pantalones por aquí, no, papá, le dije, este es tu compañero. Sí, me dijo, este es ninja, le dije. Ahí me lo llevé, le fui a comprar unas botas, andé a escoger una y empieza a llorar. Yo no voy a estudiar, no, le dije, ahorita vas a trabajar, papito, porque a mí me enseñaron a trabajar y vos vas a trabajar. Ahora él reconoce, él vive bien, allá tiene su camioneta y vacaciones, él se agarra sus 8 días en familia, o se Sí. van, hacen el combo porque sale barato y se van 8 días a cualquier lado. O cuando yo voy, ellos hacen su tiempo, pero un día él me dijo, no sé qué sería de mí si no hubiera sido un poco drástico conmigo. Disfruto a mi hijo, disfruto a mi esposa, a mi familia, donde estoy. Y le digo un día de esto, vos dijiste que dolió a 6 años, ya llevas 8. Y ahora dice que me sale más barato traerlo a usted que irme yo para allá. Entonces le digo yo, así es, pero el joven así es. Sí. Ya, yo sé que ya ellos tienen un ambiente, ya él declara sus taxes, ya es italiano, Sí. ¿verdad? Que tiene sangre salvadoreña, porque dice Matías, yo soy italiano, le dice, vos sos salvadoreño. Le dice. Matías es mi nieto, Su nieto. ajá. Pero bendito Dios también, y tengo la bendición que, mira, te voy a meter la ciudadanía, me dijo un día de esto. Tu problema, le dije, pero yo solo puedo ir a pasearle, que voy a vivir allá, Sí, no te lo garantizo. Sí, porque yo aquí no tengo hijos. Sí, cosa. Ya tengo unos pequeños compromisos ahí, pero son pequeños. Los pagamos, voy y vengo, voy Sí. y vengo. Mi esposa quiere ir donde su familia, Estados Unidos, pero ya estamos en ese proceso. Sí. Pero bendición que estemos aquí. Sí. Y para mí ha sido bendición Coaspaya porque todo está bien inmediato. Tengo el gimnasio, tengo ahí la cancha, para jugar. tengo la pérgola, y cuando hago reuniones de la ruta, aquí hay un auditorio muy bonito. Sí. Y cualquiera que lo quiera ocupar y que sea socio, se lo recomiendo. Con Privados, proyector. Esa fue la primera reunión que hice aquí en la 101. Ah, no, hombre. Sí, aquí iniciamos, porque yo tuve un amigo y me decía, si vas a firmar un buen negocio, papito, buscate un buen lapicero. ¿Ya? Sí, está bien. O sea, son Sí, tips, un buen lugar, sí, me parece, porque, claro. entonces empezamos, ¿dónde empezamos? En un buen lugar. Por ejemplo, estamos trabajando los 4 municipios. Tenemos una afinidad ahora que visito los cantones. Y yo vengo de un cantón y nos identificamos con la gente. ¿verdad? Sí, pues sí. Y yo entro hasta adentro, se supieron, después me pegó una matada un día, hace poco entre Guayabal y Tonaca, pero bien un río, y la gente sabe que, señores, que viviendo ahí decía, qué maravilla que tenemos aquí, y no sabía que existía esto. Una serie de gente. Entonces, para nosotros ahora vivimos esa afinidad, porque ellos nunca salían. Ahorita me están contratando, vamos a pagar los buses, pero queremos que usted nos sirva. El 20, no sé si el 17 o el 18, quieren 2 buses, porque van ellos a este lugar donde nace el agua, frente a Caluco. Sí, Entre Ríos, creo que se llama ahí. creo. Ahí queremos ir, me dijo. Así es que ahora lo que tenemos, además de amistad, clientes tenemos. Porque Sí, aparte, sin buscarlo. es lo que le digo, o sea, porque son felices porque los hemos sacado, digamos, de vivir estigmatizados, escondidos por allá, y los llevamos a la brigada médica porque está dando mucha... Nos han acompañado, pues nuevamente agradecer el tiempo y de verdad por la experiencia. Ha sido muy grata y de mucha sabiduría. Sí, por ejemplo, nosotros siempre invitamos al joven porque él es el futuro del mañana. Por eso nosotros apoyamos a la juventud, donde quiera que andamos, en proyectos, porque el mañana no es nuestro. Ellos siguen con el legado. Sí. Su éxito, decirle, mira, el mañana, la bendición mía, puede que sea mejor la tuya. ¿Verdad? Porque, quiera sea o no, ellos van a crecer, van a volar,